Imagina que puedes ver 4000 años de historia en un solo parpadeo. En este momento, mientras escuchas esto, un gigante está despertando, pero lo que la mayoría no sabe es que este gigante ya ha muerto y resucitado 5 veces. Lo que estás a punto de ver no es solo la historia de China. Es el manual de supervivencia más sangriento, ambicioso y extremo que la humanidad haya escrito jamás. Imperios tan grandes que hacían parecer a Roma una aldea, guerras que borraron a 30 millones de personas del mapa en un solo siglo y una muralla construida sobre los huesos de 1 millón de hombres. ¿Cómo pasó una nación de ser el centro tecnológico del mundo a la miseria absoluta, y luego a amenazar con dominar el siglo XXI? Si crees que entiendes el poder, prepárate. Porque para entender hacia dónde va el mundo hoy, primero tienes que ver cómo se derrumbó ayer. Todo empezó con un río de sangre. El río amarillo. Hace 4000 años, no había emperadores, solo caos. Tribus desesperadas luchando contra inundaciones que devoraban ciudades enteras. Pero entonces aparece Yu el Grande. No era un dios, pero hizo algo que nadie más pudo, domó el río. Nace la dinastía Xia. Pero aquí está el truco. En China, el poder no es un derecho de nacimiento, es un contrato con el cielo. El mandato del cielo. Si eres un buen líder, el cielo te apoya. Si eres un tirano, el cielo envía terremotos, hambre y peste para que alguien te corte la cabeza. Y créeme, hubo muchas cabezas rodando. La dinastía Zhang trajo los huesos oraculares, la escritura y los sacrificios humanos a una escala aterradora. Pero el cielo se cansó rápido. Los Zhou llegaron después, y con ellos, la primera gran fractura. Imagina a China rompiéndose en 1000 pedazos. El periodo de primavera y otoño. 7 reinos luchando a muerte durante siglos. Aquí es donde nacen Sun Tzu y Confucio. No eran filósofos de biblioteca, eran hombres intentando salvar un mundo que se caía a pedazos. Mientras Confucio hablaba de orden, los ejércitos inventaban la ballesta para matar de forma más eficiente. La tensión creció hasta que solo quedó uno. Yin Shi Huang, el hombre que lo cambió todo. El primer emperador. Era un genio, pero también un maníaco. Unificó la moneda, los pesos y hasta el ancho de los ejes de las carretas. Pero odiaba las ideas. Quemó libros y enterró vivos a los académicos que lo criticaban. ¿Su obsesión? La inmortalidad. Mandó construir un ejército de terracota para protegerlo en la muerte y comenzó lo que hoy conoces como la Gran Muralla. No para los turistas, sino como una barrera de desesperación contra los nómadas del norte. Pero el mercurio que bebía para vivir para siempre fue lo que lo mató. Su imperio duró apenas 15 años, pero la idea de una China unida se quedó grabada a fuego para siempre. De sus cenizas surgieron los Han. Aquí es donde China se vuelve legendaria. Mientras en Occidente Roma empezaba a brillar, los Han creaban la ruta de la seda. Por primera vez, el oro romano fluía hacia el este a cambio de una tela secreta que nadie más sabía fabricar. China era la potencia tecnológica. Inventaron el papel mientras el resto del mundo escribía en pieles de animales. Pero el éxito trae corrupción. Los eunucos en la corte empezaron a manejar los hilos, los impuestos asfixiaron a los campesinos y estalló la rebelión de los turbantes amarillos. El resultado fue el colapso más famoso de la historia, los 3 reinos. Olvida Juego de Tronos, esto fue real. Cao Cao, Liu Bei y San Wan dividieron el país en una carnicería que redujo la población de 50 a 15 millones de personas. Una caída tan brutal que China tardaría siglos en recuperarse. Pero China siempre vuelve. La dinastía Sui construyó el Gran Canal, la obra de ingeniería más bestia de la época, conectando el norte y el sur. Pero como siempre, el exceso de ambición mató al emperador. Y entonces, llegó la Edad de Oro, los Tang. Imagina una capital, Chang'an, donde vivían 1 millón de personas de todas las religiones y razas. Inventaron la pólvora, aunque al principio solo la usaban para fuegos artificiales. Grave error que corregirían después. Los Tang eran invencibles hasta que una mujer, Wu Zetian, se convirtió en la única emperatriz oficial. Fue brillante y despiadada. Pero la rebelión de Anlusan volvió a bañar el país en sangre. La historia se repite, ascenso, gloria, corrupción, colapso. Luego vinieron los Song. Eran los nerds de la historia. Crearon el papel moneda, la brújula y la imprenta antes que Gutenberg. Estaban a punto de tener una revolución industrial 600 años antes que Inglaterra. Pero tenían un problema, ignoraron su ejército. Y en las estepas del norte, un hombre llamado Temujin, mejor conocido como Gengis Khan, estaba mirando hacia el sur con hambre. Los mongoles no solo invadieron China, la pasaron por encima.
Kublai Khan fundó la dinastía Yuan. Por primera vez, China era parte de un imperio que iba desde Corea hasta Hungría. Marco Polo llegó aquí y no podía creer lo que veía, ciudades que hacían que Venecia pareciera un suburbio sucio. Pero los chinos odiaban a sus señores extranjeros. Una sociedad secreta, los Turbantes Rojos, liderada por un monje budista que antes fue mendigo, expulsó a los mongoles. Ese mendigo se convirtió en el emperador de la dinastía Min. Los Min fueron los constructores de la ciudad prohibida. Llevaron la marina china hasta África con barcos que eran 10 veces más grandes que los de Colón. Pudieron haber conquistado el mundo, pero decidieron cerrarse. Se volvieron introspectivos, terminaron la Gran Muralla y se aislaron detrás de sus muros. Un error fatal. Mientras China se miraba el ombligo, Europa descubría América y empezaba la carrera tecnológica. La última dinastía, los Qin, vino del norte. Los manchúes. Al principio fueron prósperos, pero el siglo XIX fue su sentencia de muerte. Occidente llegó con barcos de vapor y cañones. El Reino Unido quería té, pero no quería pagar con plata, así que empezaron a traficar opio. China intentó detenerlo y estallaron las guerras del opio. Fue una humillación total. El gigante fue descuartizado por británicos, franceses, alemanes y japoneses. A esto lo llaman el siglo de la humillación. Fuegos, rebeliones como la de Taiping, donde murieron 20 millones de personas, y finalmente, en 1911, una revolución que acabó con 4.000 años de emperadores. El mandato del cielo se había terminado para siempre. O eso creían. Lo que vino después fue el caos absoluto. Señores de la guerra, una invasión japonesa brutal en la Segunda Guerra Mundial y una guerra civil interna. En 1949, Mao Zedong proclama la República Popular. China intenta un salto al vacío con el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. Millones murieron de hambre en uno de los periodos más oscuros de la humanidad. China era pobre, aislada y hambrienta. El mundo la daba por muerta. Pero entonces, en 1978, un hombre pequeño con ideas grandes, Deng Xiaoping, tomó el mando. Dijo, no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones. Abrió las puertas al capitalismo bajo un control estatal férreo. Lo que ocurrió en los siguientes 40 años no tiene precedentes. 800 millones de personas salieron de la pobreza. Ciudades de pesca se convirtieron en megaciudades tecnológicas como Shenzhen. China pasó de fabricar juguetes de plástico a liderar la inteligencia artificial, el espacio y la red 5G. Hoy, China está de pie. Ha vuelto a ser el centro del mundo, pero con una diferencia. Esta vez tiene la memoria de cada humillación y cada caída. Están construyendo la nueva ruta de la seda, comprando puertos en Europa y bases en África. El gigante no solo ha despertado, ha aprendido que en el ciclo de 4.000 años, el que se duerme, desaparece. La pregunta ya no es si China dominará el mundo. La pregunta es, ahora que el cielo les ha dado el mandato de nuevo, ¿cuánto tiempo podrán mantenerlo antes de que el ciclo vuelva a empezar? Si quieres saber qué imperios serán los siguientes en caer, tienes que entender la economía del futuro, pero eso es algo que te contaré en el próximo video. No te vayas sin entender esto, la historia no se repite, pero rima con una violencia que nadie puede ignorar. ¿Crees que este es el siglo de China o estamos viendo las grietas de su próximo colapso? El tiempo se agota para todos. Nos vemos en la siguiente historia.